Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15, dice la palabra del Señor así. ¿Lo tenemos? Amén. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Amén. Amén. Amén, Señor, amén. Amén. Como bien todos saben, ya que es un tema que hemos predicado mucho en esta congregación, ya que entendemos el valor y la importancia de esto, es que la vida del cristiano está diseñada para vivir en comunidad. Lo hemos hablado por demasía, ¿verdad? No tenemos dudas que existen excepciones y podemos ver tanto en las Escrituras como en la historia del cristianismo o nuestra propia experiencia como hombres y mujeres, por causa de diferentes circunstancias, no tienen más remedio que caminar solos y Dios, a pesar de la circunstancia, los sustenta como el que más. No obstante, sabemos que eso es la excepción y no la regla, ya que Dios nos inventó para que no caminásemos solos. Y esto se puede notar desde el núcleo más reducido de la propia familia, ya que cuando Adán fue creado por Dios, exclamó y dijo Dios que no es bueno que el hombre esté solo, y le hizo compañera idónea, porque Dios, al crearnos, no nos inventó para que caminásemos solos. También, pasando por la entidad de pueblo, Dios llama a un pueblo. ¿Saben cuál es otra nomenclatura que se utiliza en las Escrituras, que Dios utiliza para con su pueblo? A su pueblo lo llama hijo. O sea, lo llama hijo en singular y en cambio es un pueblo y una nación entera. ¿Por qué? Porque el Señor entiende el concepto, nos inventó, nos creó, nos redimió para que caminásemos en comunidad, hasta llegar a lo que conocemos hoy como la Iglesia y el cuerpo de Cristo y las iglesias locales que lo representan. Es por eso que las Escrituras no solo nos incentivan y orientan a vivir en congregación, sino que establecen la vida en comunidad como mandamiento para todo creyente. Y es por eso que leemos textos tan conocidos como el que encontramos en Hebreos capítulo 10, que hemos leído tantas veces en el verso 25, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén a su palabra. Así pues, la vida en congregación se convierte en indispensable, otorgando a los cristianos que caminan en comunidad una serie de beneficios necesarios para su crecimiento y desarrollo en su vida en el Señor. El primero y más evidente es la propia Iglesia, o sea, el punto de reunión donde se ha establecido que su cuerpo se reúna, ya que nos ofrece ese lugar tangible a donde acudir. Por tanto, el propio objeto, edificio de la Iglesia ya es un beneficio, porque tenemos el lugar que se toca, que se está, que se palpa, donde nos podemos refugiar en comunidad. Tener un pastor y unos ancianos que nos instruyan, cuiden, orienten en el camino. Y tener unos hermanos que nos acompañen en dicho camino, siendo de sustento, de consejo, de fortaleza, disfrutando y beneficiándonos de cada uno de los dones que Dios ha puesto en cada uno de ellos. Por tanto, la Iglesia se convierte no solo en un lugar de culto para intimar con Dios, que es lo principal, sino en el lugar de refugio, de comunión con nuestros hermanos e instrucción y manutención y perfección para nuestras vidas. ¿Lo creéis? Amén. De ahí que en el pueblo de Israel siempre se le ha conocido así a la sinagoga: casa de oración, casa de estudio, casa de reunión, porque es la casa donde tenemos que estar, ¿sí? Amén. Pero mis hermanos, si el pertenecer a una iglesia local nos pone no solo en la condición de beneficiarios de todos sus privilegios, sino también nos pone en la condición de responsabilidad en cuanto a todas sus exigencias.
Cuando uno viene a formar parte del cuerpo de Cristo, automáticamente nos ponemos en la condición de los mayores privilegiados del planeta. Como hemos podido observar, ya que venimos a formar parte de la familia de Dios, cualquier cosa. Pero al mismo tiempo nos pone en una condición de responsabilidad para con Dios y para con nuestros hermanos, precisamente por formar parte de dicha familia, privilegios y responsabilidades. Pero en la actualidad vivimos en tiempos extraños, en los cuales solo queremos la parte de los privilegios, pero huimos y desechamos todo lo que tiene que ver con las responsabilidades y las exigencias. Quiero que los pastores estén en todo tiempo ministrando, preocupados y haciendo todo lo que le corresponde, y que me den el lugar que me corresponde, y que estén pendientes de todo lo que tengan que estar. Quiero que los diáconos estén pendientes del más mínimo movimiento y que todo esté atendido, ordenado y en su lugar. Quiero que los que canten alaben sin descanso, que no se pongan afónicos y que estén atentos a todas esas nuevas alabanzas y tonos que me gustan. Quiero que la congregación esté impoluta, limpia, ordenada y que puntualmente se dediquen a dicha tarea. Quiero que los hermanos estén pendientes de mis necesidades, que me llamen si no vengo, que me visiten si estoy enfermo, que me den cuando no tengo y que siempre estén pendientes de mí. ¿Les suena? Pero al mismo tiempo, en la mayoría de casos, aquellos que exigen al resto todo esto de una manera desproporcionada y descontextualizada, son los mismos que son incapaces de mover un solo dedo para hacer prácticamente nada. Faltan al culto cuando les apetece, hacen caso omiso del consejo del pastor, son los últimos en ofrecerse ante una necesidad de la iglesia, la queja es su único discurso, pero desde la silla de la indiferencia, viviendo solo para ellos y nada más que para sus propias necesidades personales. Pero aunque hemos resaltado los casos más extremos, obviamente, en los cuales vemos a aquellos que están en la condición de dámelo todo que yo no haré nada, también existe algo bastante común que encontramos en las iglesias, y me refiero a lo siguiente. En ocasiones nos encontramos en las congregaciones a hermanos que son genuinos, que no están en este plan tan extremo, que desean el crecimiento de la iglesia, que valoran a los hermanos, que reconocen la figura pastoral, pero han caído en una trampa muy común, y es que confían que el otro ya se haya hecho cargo de la necesidad puntual a tal punto de despreocuparse así de lo que se ha realizado y de la responsabilidad individual que tengo yo para con esa tarea. Para que lo entiendan, permítanme algunos ejemplos muy simples y muy sencillos. Hay que realizar alguna tarea después del servicio del culto, o bien gestionar alguna visita, organizar algún viaje o acompañar a alguien a su casa porque no tiene coche, qué sé yo, me invento, mis hermanos. Pero al terminar la reunión me marcho sin más, rápidamente, creyendo que si hace falta algo, ya hay suficientes hermanos que estarán pendientes, o hermanas, de dichas tareas. Otro ejemplo. Alguien tiene que visitar a un hermano que hace unos días que no viene a la iglesia y seguro tiene necesidad del calor y la compañía y aliento de sus demás hermanos. Los hermanos y las hermanas, después de la reunión, hablamos que se debe realizar dicha labor y todos coincidimos de que se tiene que hacer. Pero aunque todos desean que de alguna manera esa labor se realice y se alegra uno cuando se hace, el solo hacer un llamado general y no uno específico, unos por otros, confiados de que será el otro quien lo haga, pasan los días y la tarea queda sin realizar. Pues apliquen estos simples ejemplos o a cualquier situación que puedan imaginar y que pueda surgir en cuanto a nuestra responsabilidad dentro de la congregación y sabrán de lo que estamos intentando hablar. La visita que nunca llega, la oración que nunca se realiza, el ayuno que nunca se convoca, la ofrenda que nunca se recoge, la tarea que siempre queda a medias, la gestión que nunca se lleva a cabo, el proyecto que solo queda en la pizarra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? En la mayoría de los casos,
por un mal hábito que hemos adquirido, que tiene que ver con la irresponsabilidad de creer que el otro ya realizará la tarea que yo debería hacer. ¿Entienden esto? Amén. ¿Cuántos han escuchado el refrán de unos por otros la casa sin barrer? ¿Cuántos lo han escuchado? Que ciertos son en muchas ocasiones los refranes, ¿verdad? Unos por otros la casa sin barrer. Unos por otros la casa sin barrer alude a la situación en la que ninguno asume el trabajo y achaca su incumplimiento a otro, de modo que algo queda sin hacer porque uno pensó que el otro lo tenía que hacer y el otro lo pensó que el de más allá lo iba a realizar. Unos por otros la casa sin barrer. Mis hermanos, esto ya es un problema cuando trasladamos esta realidad a nuestra vida personal, ya que nuestra casa se convierte en un caos porque nadie hace lo que debe en el momento que lo debe de hacer. Cuando en una gestión de una casa todos confían en que el otro hará la tarea siempre se queda sin realizar. Pero mis hermanos, que nuestra casa se quede sucia, pues en fin, es nuestra casa. Pero mis hermanos, tenemos que entender que la casa que se queda sin barrer es la suya. Amén. Que mi casa se quede sin barrer, bueno, pero que la casa del Señor se quede sin barrer, no lo podemos conseguir. Amén. Amén, Señor. Eso nos debería provocar un dolor profundo en nuestro corazón. Amén. Con solo ver una mota de polvo en el suelo de la iglesia, debería removernos el estómago y volcarnos a la necesidad de obrar sin necesidad que otro haga la tarea. Nos deberíamos pelear por la escoba, mis hermanos. Cuando alguien es invitado a dormir en casa ajena, se preocupa de pasar lo más inadvertido posible en cuestión de cualquier molestia que pueda causar a su anfitrión. No hacemos ruido, no ensuciamos, recogemos todo lo que podemos y ayudamos en todo lo que esté en nuestra mano. ¿Por qué? Porque entendemos que nuestro anfitrión se merece todo el cuidado y respeto que puedas llegar a tener, porque a fin de cuentas ha abierto las puertas de su casa y te ha dejado su cama. Pues si en casa de un conocido o familiar tenemos ese cuidado y somos responsables en cuanto a la situación que tenemos delante, Iglesia del Señor, ¿cuánto más no lo deberíamos hacer en la casa de nuestro Dios? Amén. ¿Cuánto más? Es por eso que debemos entender este problema que existe dentro de todas las congregaciones. Y si es el caso que lo padecemos, ponerle remedio inmediato. Y para ello lo que debemos recordar no es solo el gran privilegio de formar parte de su casa, sino la gran responsabilidad que tengo de poder habitar en ella, que es su casa. Hermano mío, que son tus hermanos. Amén. Y tus hermanos son sus hijos. Que no tratas con el hermano de alguien, que son sus hijos. Que tratas con aquellos de los cuales el Hijo de Dios derramó su sangre. Que son los utensilios de su casa, que no es tu mesa, que es la suya. Que no es tu cama, que es la de él. Que no es tu atrio, que no es tu altar, que no es tu candelabro, que no son tus cortinas ni las mías, que son las casas, es la casa del Padre Celestial. A veces el escollo que nos encontramos o la excusa que nos ponemos tiene que ver con la típica postura del yo no tengo nada que aportar. ¿Han escuchado esto algunas veces? No tengo nada que aportar, no tengo donde servir en la casa del Señor. O bien porque no me veo capacitado, o bien porque siento que no cuentan conmigo, o bien porque creo que solo un puñado de personas señaladas por el cielo tienen el privilegio de servir en medio de su casa. Pero mis hermanos, en la casa de Dios
Todos tenemos algo que aportar. Amén. Lo voy a volver a repetir. En la casa de Dios, cada uno de ustedes tienen algo importante que aportar. No hay excepción, ya que todos tenemos algo que ofrecer. Todos. En ocasiones este error invade el pensamiento de la Iglesia, tanto por causa de la mala enseñanza por parte nuestra de los pastores y una falta de comprensión que se le suma por parte del pueblo a lo que significa servir a Dios, ya que, como hemos dicho, se ha limitado el servicio a 2 o 3 cargos de responsabilidad muy significativos, resaltables y señalados. Pareciera ser que el que solo puede servir al Señor es el pastor y los ancianos, los diáconos o aquellos que ministran las alabanzas y poco más. Los demás solo somos meros espectadores y solo tenemos que sentarnos en una silla y no hacer absolutamente nada más. Eso no es verdad. Obviamente el ministerio pastoral, el oficio de diácono, son las figuras más visibles y representativas en una iglesia local, como ya hemos enseñado. Pero ¿es que acaso son las únicas? ¿Es que acaso es lo único que se debe hacer? Mire lo que dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 12, verso 4 en adelante, dice lo siguiente. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. 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 Notemos, gloria al Señor. Notemos como se nos dice que al igual que un cuerpo el cual está compuesto por muchos miembros y estos no tienen la misma función y estos dependen los unos de los otros, así somos nosotros como cuerpo de Cristo. Por tanto, se nos señala que tenemos diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada a cada uno de nosotros. Para concluir en la mención de esto, aunque se señalan dones resaltables y prominentes, como la profecía o la enseñanza que todos anhelamos tener, también se resaltan dones como el de servir, como el de repartir, como el de hacer misericordia, que estos no son tan deseables, ¿verdad? Pero claro, cuando hablamos de ser útil en la Iglesia, solo lo hacemos en el contexto de esos dones resaltables que todos anhelan tener. Si supieran lo que en realidad es, no lo anhelaría nadie. Mis hermanos, seamos sinceros, no siempre es verdad cuando se dice que uno se conforma con barrer la iglesia. Es mentira en muchas ocasiones. ¿Han escuchado eso? Yo con barrer la iglesia me conformo. En muchas ocasiones no es verdad. Es una forma de falsa humildad, mis hermanos. Quizá en un principio lo haré con diligencia e ilusión, pero en mi mente el barrer la iglesia es el primer peldaño para seguir ascendiendo. Pero yo les digo algo, ¿quién ha dicho que barrer la iglesia no esté entre las categorías más altas de los servicios? Barrer su casa. Denme una escoba, mis hermanos. Se la cambio por el púlpito. Así pues, mis hermanos, tenemos que entender que todos tenemos algo que aportar en esta familia que Dios nos ha dado para nuestro camino. ¿Creéis esto? Amén. ¿De verdad? Amén. El apóstol Pablo no solo nos enseña este gran principio en cuanto al investimiento de su gracia respecto a los dones que todos y cada uno tenemos, sino que nos enseña que estos dones no son para ti, sino para el servicio de su casa. Dios no te capacita para tu enriquecimiento personal, te capacita para el enriquecimiento de tu casa, para su gloria y el beneficio de los hermanos. Este servicio no se realiza desde la comodidad tampoco, desde el confort, desde tu lugar de privilegio,
sino que el servicio del Señor se hace en su casa y en extremo sacrificio. A veces queremos servir al Señor desde la comodidad, pero mis hermanos, no existe tal cosa. El servicio cuesta. Y el servicio es sacrificado. ¿Lo creéis? Amén. ¿Ustedes sabían que en las instalaciones del templo había como una especie de mini hospital para los levitas? ¿No lo sabían? En el templo, cuando los levitas ministraban y oficiaban en el templo de continuo, había como una especie de sala para atender la cantidad de levitas que enfermaban de continuo por causa explícita del servicio del templo. Ustedes saben que el templo era majestuoso y los suelos eran de mármol, pero no siempre era agosto. Y saben que los levitas tenían que caminar descalzos por la santidad del lugar. Y en muchos lugares del servicio tenían que descalzarse. Saben que tenían lavabros y mikvés, piscinas de purificación, y se la pasaban de continuo lavándose las manos y los pies. Y en verano, pues bien, daba gusto lavarse con agua, pero cuando hacía invierno y llovía, no se lavaban solo porque se sentían sucios, sino por mandamiento y purificación espiritual. Y se lavaban en invierno y caminaban descalzos y comían siempre de día y de noche la carne que sobraba de los sacrificios. Una dieta que al principio a uno quizá le apetece carne a la brasa, pero lunes, martes, miércoles, sábado y domingo, todos los días a la semana, purificándome de día y de noche, sacrificando porque era un matadero. ¿Han pasado ustedes por algún matadero? Eso era el templo. De continuo sacrificio sirviendo al Señor. Era un desgaste absoluto. Tenemos ideas tan extrañas, tan dispares de lo que en realidad es servir al Señor. Vemos a los levitas solo en el día de la fiesta, vestidos de lino blanco, sirviendo que iban de rojo y sangre. De tantos sacrificios, desgarradas sus manos y sus pies de tanto servicio, porque servir al Señor es sacrificado. Amén. Y tenían que ir cada 2 por 3 cuando servían en el templo. Y el Señor tuvo que dar inteligencia para poder dosificar el servicio. Y así lo segmentaron y solo servían una vez al mes porque era casi inhumano servir todo el año a todas horas. Pero ahora viene Jesucristo, extendiendo la gracia para con su pueblo de una manera absoluta. Y ahora de una manera más absoluta, extrema la obediencia para con su pueblo. Los textos previos a la lista de dones que hemos mencionado hace un momento dicen lo siguiente. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios, escuchen como si nunca lo hubieran escuchado, no como una frase bíblica que se te queda en la mente, sino como si fuera la primera vez que lo escucharon. Así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Notemos cómo se nos dice que tenemos que presentar un sacrificio, pero un sacrificio muy particular. Pablo no nos habla de sacrificios externos a tu persona, no te habla de presentar un cordero, no te habla de presentar 2 palominos o machos cabríos, sino que se nos dice que nosotros seamos el sacrificio. Amén. Presentaos vosotros como sacrificio vivo y agradable al Señor. La particularidad de los sacrificios a lo que todos estos tienen en común es que todos los sacrificios tenían que morir. Un sacrificio tiene la particularidad que no queda nada de él. Se degüella, se desangra, se parte, se ofrece y se quema. No queda nada de lo que se sacrifica. Y ahora el Señor te dice, no que traigas algo externo,
infierno, sino que tú te sacrifiques. Que seas tú quien se desangre, que seas tú quien se parta y que de ti no quede nada. Que tú seas el sacrificio vivo, no morir físicamente, obviamente, pero sí morir para todos tus deseos, para todas tus voluntades, para todos tus caprichos, y que solo vivas por Él y para Él. Amén. Un sacrificio vivo. Poco a poco te desangras, te vas partiendo hasta que de ti no queda nada. Solo olor fragante que sube desde el altar. Amén. Gloria a Dios. Así pues, el ejercicio de si estás haciendo lo correcto en cuanto a tu servicio como sacerdote es simple. Examina cuánto queda de ti. Amén. Examina cuán vivo estás. Examina cómo sirves al Señor y dictamina si es suficiente. Mejor que tú no te conoce nadie. Verdad. Puedes engañar a todo el mundo, pero a Dios no lo podemos engañar. Y precisamente ese sacrificio tiene que ver, dice, con nuestro culto racional. Y para terminar señala que este culto racional viene a ser la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Amén. Hoy la buena voluntad de los padres para con los hijos es que no hagan nada, que estén salvaguardados de todo mal y de todo peligro. Pero el Señor nos salva del peligro poniéndonos en su servicio como sacrificio vivo, mis hermanos. Amén. Ese es el regalo que Dios tiene para con nosotros. ¿Lo querremos? Amén. Pero lo que ocurre es que aunque todos tenemos algo que aportar por cuanto estamos investidos con sus dones y tenemos la responsabilidad de ponernos como sacrificios vivos delante de Dios, esperamos que el otro se sacrifique por mí. Esperamos que el otro se encargue de la tarea, quedándose en muchas ocasiones el altar sin ningún tipo de sacrificio. Es cierto que Dios es soberano, que la obra descansa en sus manos y que en definitiva es uno mismo el que sufre las consecuencias de no sacrificarse el primero. Eso es verdad. Uno sufre las consecuencias de la desobediencia. Si yo soy el que tiene que estar pendiente de una tarea en concreto o general, pero lo que hago es ignorarla, estando pendiente más de mis cosas que de las tareas que Dios me encarga, en vez de estar pendiente de lo que debe ser una constante en mi vida en cuanto a mis responsabilidades, obviamente si cometo esa negligencia, seré yo quien quede sin la bendición y seré yo quien sufra las consecuencias de mi desobediencia. Pero déjame decirte algo que quizás se te escapa. Tienes que entender que cuando uno no hace la tarea que toca en su congregación, de buenas a primeras la tarea se queda sin hacer y toda la iglesia sufre las consecuencias de tu irresponsabilidad. Usted no tiene culpa del prójimo que ha hecho las cosas inapropiadamente. Y obviamente tu negligencia tú la pagarás y no el otro, en cuanto a lo que a pecado corresponde. Pero todos sufriremos el sacrificio que no se hizo. Amén. Todos padeceremos de la tarea que no se realizó, porque cada uno de nosotros pensó que el otro quizá la haría. Es verdad que Dios te quitará el talento que enterraste y se lo dará al que ya tiene 10. Y sustituirá a aquel que no quiso servirlo por otro que sí que lo haga. Pero de momento, ese interés que se tenía que dar al Padre y ser beneficiario toda la iglesia, se queda en el talento que enterraste y nadie tomó. Tu silla nadie la suplió. Tu hermano tuvo que coger el autobús
Tu llamada nadie la hizo. El hermano quedó esperando en la puerta de su casa con el café en la mesa porque tu visita no llegó. El cesto de la ofrenda se quedó sin tu aportación. El pastor se quedó sin tu atención. Dios se quedó sin el interés del talento que te dio. Cuando no realizo la tarea se queda sin realizar. Y que la Iglesia, por las misericordias de Dios en esta tarde, sea consciente de esto. Amén. No vives solo, Amén. vives con tus hermanos y tus Amén. hermanas. Es por eso que tomé este verso de referencia. Gloria al Señor. Para siempre. Es por eso que tomé este verso de referencia, ya que es altamente ilustrativo en cuanto a aquello que estamos intentando compartir. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Etcétera. Está claro que esta porción de las Escrituras está en un contexto directo en cuanto a la predicación del Evangelio, pero el principio es aplicable a cualquier demanda de parte de Dios para con el hombre. Podemos ver cómo Pablo hace una serie de preguntas retóricas para enseñar este principio esencial. Escuchen, ¿están aquí? Amén. Que las tareas que Dios nos encomienda no pueden ser postergadas, sino que aquello que Dios te demanda, soy yo quien tiene que decir presente y tener la diligencia y responsabilidad de cumplir las demandas divinas y no esperar a que otro lo haga por mí. Amén. Amén. Por eso vemos como el apóstol hábilmente señala las consecuencias naturales del proceso de la indiferencia en cuanto a las demandas divinas. Si no son enviados, no predicarán. Si no predican, nadie oirá. Si no oyen, no podrán creer. ¿Y cómo invocarán si no han podido creer? Obviamente, nadie se va a condenar por la negligencia de otro. Por supuesto que Dios mandará a otro para sustituir mi negligencia. Pero mientras que yo he oído, ese se ha quedado sin mensaje. Ha estado un día más preso y cautivo, porque yo no fui responsable en cuanto a lo que Dios me dijo, esperando que otro se sacrifique por mí. Por tanto, podemos ver la gravedad, mis hermanos, concluimos, de las consecuencias cuando uno deja de ejercer su responsabilidad como cristiano. Entiende que no solo te afecta a ti, sino que nos afecta a toda la Iglesia. Por tanto, la Iglesia del Señor en esta tarde, que siga disfrutando de sus beneficios como parte del cuerpo de Cristo, pero por favor, tomemos las responsabilidades con diligencia y solicitud, no esperando que otro haga tu labor. ¿Por qué quieres esperar que otro haga tu labor? Tal cual Pablo dijo a los romanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo vivo en sacrificio agradable al Señor. Amén. Sirve con lo que tienes. Amén. Date por entero al Señor. Si es orando, ora. Si es dando, da. Si es escuchando, prestando tu oído, pon tu oído. Si es barriendo, barre. Si es abrazando, abraza, pero sirve. Amén. Sacrifícate por tu Dios. Y en la iglesia donde Dios te ha puesto para que camines, ofrécete a todos, a todo y en todo tiempo. Amén. No te molestes si no te se llama para un momento puntual. Quizá no hagas falta. Estate dispuesto en el momento para cuando se te solicite. Estate dispuesto para servir al Señor. Sé el primero siempre en ofrecerte. No seas selectivo en
cuanto a lo que quieras hacer. Ofrécete en todo sin saber el qué. Amén. Ofrécete. Sé el primero en ofrecer tu casa. Sé el primero en ofrecer tu coche. Sé el primero en ofrecer tu dinero. Sé el primero en ofrecer tu tiempo. Sé el primero en ofrecer tus recursos. No dejes que nadie tome nada por ti. Sé egoísta en el servicio. Quiérelo todo para ti. Que sea el Señor que te tenga que parar antes que te tenga que llamar y decir esta vez. Mis hermanos, cuando todos ignoramos nuestras responsabilidades, su casa queda sin valer. Amén. Y todos nosotros sentimos, por causa de nuestra negligencia, esas carencias que tendrían que estar suplidas. Pero cuando cada uno de nosotros hace lo que corresponde, la limpieza de su casa se palpa y todos disfrutamos de sus beneficios. Amén. Amén. Yo quiero que su casa esté limpia. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero que esta iglesia sea una iglesia sacrificada. Amén. Que los altares estén llenos de sacrificios, no ajenos. No le digas a tu hermano que se sacrifique, basta ya. Sacrifícate tú. Sacrifiquémonos nosotros en el altar. Dios lo merece. Amén. Amén. Y estamos en un lugar de privilegio el cual el Señor nos ha permitido estar. Disfrútalo y sé responsable en cuanto a esos privilegios que el Señor te ha dado. No quiero que por unos por otros la casa quede sin barrer. Quiero que sobren escobas, no que falten. Amén. Y que todos tengamos disposición para tener atendida su casa, porque es la suya. Amén, Señor. Oremos al Señor.